No nos cansamos de recordarles que para vivir un trastorno de la conducta alimentaria, la persona no debe verse extremadamente delgada. Y de hecho, el mayor porcentaje de personas que viven con anorexia, luchando con su mente y cuerpo a través de la comida, no cumplen con este requerimiento. Y a esto se le llama anorexia típica. Hoy tenemos como invitada a Karen, sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria, y nos comparte su experiencia de cómo por años ella misma ignoraba e invalidaba su trastorno porque su cuerpo no se veía delgado. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. Ya saben que si han escuchado la intro o han leído por ahí nuestras redes sociales, sabrán que nos gusta traer profesionales, pero también queremos hacer colectiva la experiencia. Es algo que mencionamos mucho. Y parte de hacer colectiva la experiencia, pues también es hablar de testimonios, de historias de vida. Y hoy les traemos un mix. Es profesional de la salud, pero también es sobreviviente. Entonces, yo creo que hoy va a ser un episodio muy enriquecedor. muy enriquecedor. La verdad es que muy emocionada. Yo pensaba, no, les voy a contar un poquito el background de qué fue lo que pasó. Pensamos en ella para traerla como invitada, como profesional. Luego nos contó un poquito de su experiencia como sobreviviente. Entonces fue una emoción que no es que me emocione lo que ella esté viviendo, porque no creo que es algo que no le deseamos a nadie, pero el poder tener esta experiencia de alguien que aparte tiene los conocimientos y que bueno, la conocí gracias a Fer Flores y que creo que son temas que se tienen que hablar y que alguien que lo está viviendo o que lo vivió y que aparte lo ha estudiado, creo que nos puede traer la cruda realidad que a veces se puede llegar a esconder, ¿no? O que queremos esconder, pero que es necesario hablar y que muchas veces es muchísimo más sano hablarlo que quedarnos callados y hacer como si no existiera todo esto. Sí, sí, justo yo también la conocí por Fer Flores, pero Mm. yo creo que hasta nos va a faltar tiempo, así que no sé si te parece si ya la vamos Sí. introduciendo. Bueno, el día de hoy nos acompaña Karen Canán, que es sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria y también pues tiene este antecedente, como decía Laude, que también es profesional de la salud que por mucho tiempo se dedicó a trastornos de la conducta alimentaria y bueno, ya nos contará un poquito más por qué esta decisión de tomar un break. Entonces, gracias Karen por venir a Tu Cuerpo Habla y bienvenida. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y obviamente siempre es enriquecedor para todos hablar de estos temas que están tan malentendidos socialmente. Al contrario. Y aprovecho para hacer una pausa y recordarles que escuchen el episodio. Creo que se va a unir mucho el episodio que grabamos con Ale Suárez, que es justamente los trastornos de la conducta alimentaria. Ese lo hicimos en nutriólogos, pero creo que va a ir muy de la mano, ¿no? O sea, como profesionales de salud estamos más expuestos a trastornos de la conducta alimentaria. Sí, es verdad, está muy relacionado con el de Ale. Que ya saben que no somos las mejores para recordar los números de episodios, pero Pero sí los siempre tenemos les en las dejamos la notas. liga. Siempre Sí. están en las notas del Ujú. episodio y no hay falla. Pero bueno, Karen, no sé qué te parece que nos empieces a platicar un poquito de tu experiencia, de donde se sienta mejor comenzar. De mi experiencia con el TCA, Ujú. pues yo tengo anorexia atípica, que es un TCA muy difícil. Para los que no sepan qué es la anorexia atípica, es lo mismito que la anorexia, pero nunca llegas a un cuerpo que se ve físicamente, entre comillas, anoréxico, ¿no? Como nos los han pintado siempre. Voy a hacer una pausa de mí, pero o sea, en lo que estudié yo, toda mi vida me he dedicado a eso, toda mi vida me he dedicado a estudiar TCA, y hay a lo mejor el 90% de los casos de anorexia son anorexias atípicas y se pierden en la sociedad porque como no llegamos a tener ese cuerpo, no nos creen o nos invalidan o lo ven como algo sano, algo normal, como está haciendo dietas o lo está tratando de bajar de peso. Y entonces es muy fuerte porque se vuelve algo crónico, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé con mi TCA a los 9 años. Empecé porque vi una entrevista de una famosa
que hablaba de su anorexia y como que yo estaba muy presionada en mi casa y en la escuela me molestaban y así como de cambiar mi cuerpo. O sea, desde muy chiquita como que yo sentía que mi cuerpo era un error y pues, la lucha por cambiarlo es interminable porque al final no puedes cambiar tu cuerpo con el que naciste. O sea, entonces era literal una lucha sin fin. Pero pues crecí, obviamente al principio no sabía qué me estaba pasando, empecé a restringir desde muy chiquita, en secundaria pedí ayuda, no me creyeron, pasó 1000 años, o sea, les conté a mis amigas de la escuela y se burlaron de mí, entonces como que ahí me cerré por completo y ya no le conté a nadie después de mucho tiempo, entonces todo secundaria y todo prepa fue como un tema que estaba ahí en mi vida, pero como que ya no pedía ayuda, ya no lo veía real, ya no lo sentía real. Y luego, cuando entré a la universidad, fue la primera vez que fui con una psicóloga que tristemente caí en muy malas manos porque llegué y yo todavía no le había puesto nombre ni, o sea, anorexia menos, pero TCA, o sea, no le decía por su nombre todavía. Entonces yo llegué con esta psicóloga y le decía es que no puedo comer bien y es que me da mucha culpa la comida y estoy muy incómoda con mi cuerpo y de verdad, muy tristemente, me mandó con una nutrióloga, o sea, me mandó con una psiquiatra que le conté mi historia y me dijo, o sea, y su respuesta fue como, no creo que tengas TCA, yo creo que tienes resistencia a la insulina o algo así porque no puede ser con tanta restricción o bajes de peso. O sea, como que le valió por mi cuerpo. Y me mandaron con una nutrióloga para bajar de peso, que me dio pastillas para bajar de peso. Entonces, ahí empezó como otra fase de mi TCA, me enganché muchísimo con las pastillas. Esto fue en la universidad y estuve enganchada con las pastillas y con la restricción toda la universidad y hasta empezar mi maestría. Cuando empecé mi maestría dejé las pastillas, pero no la restricción. Dejé a esa psicóloga y busqué a otra psicóloga especialista en TCA que también fue la primera que me creyó y así, pero no tuve una buena experiencia con ella, pero esa es otra historia. O sea, bueno, me hizo abrir los ojos un poquito, empezar a medio aceptarlo, y ya pasó. Esa psicóloga me fue muy mal, me cambié de psicóloga y yo con mi analista, con mi psicóloga de ahorita, como que yo llegaba y le decía, es que Gaby, tengo problemas con la comida, tengo problemas con la comida, pero como que nunca lo hablaba como un tema central, como que nunca pensaba que era algo que me estaba robando mi vida tanto. Hasta que, y seguí así mi maestría con ella, que son psicólogos. O sea, yo, en vez de estudiar psicología porque me gustaba la psicología y mi maestría porque me gustaba el psicoanálisis, o sea, yo fui siguiendo el camino de que era lo mejor para tratar TCA. Entonces estudié psicología por TCA. Entonces todos mis trabajos de la carrera eran de TCA. Y luego estudié la maestría por TCA. Entonces todas las teorías psicoanalíticas que estudié, todas las aterrizaba a TCA. Entonces o sea, me envolví en una vida de TCA. Me dedicaba a eso, tenía eso, me entretenía, o sea, eso leía, eso, o sea, toda mi vida era eso. Y ya después de un rato de maestría, cuando ya estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo mi teoría, o sea, lo que yo quería exponer en mi tesis, que es una teoría que propuse de los TCAs, y hice un dibujo de cómo yo me imagino la mente con cómo me imagino la mente de una persona con TCA. Y se lo enseñé a mi analista y como que en ese momento no pensé que estaba hablando de mí, pero pues de ahí se desencadenó que me empezaron a caer muchos veintes. Empecé a hablar con ella, de repente, no, ya sabes, de repente como que me daba cuenta que llevaba muchísimo tiempo sin desayunar, según yo estaba recuperada, llevaba muchísimo tiempo sin desayunar, me estaba saltando comidas, estaba compensando muchísimo y yo no lo veía como ningún TCA por mi cuerpo, porque eso es lo que me dijeron, que en mi cuerpo no se puede tener anorexia. Y hasta que en la pandemia, ya, o sea, me tronó obviamente, me puse muy mal, ya no podía comer nada, 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 me tronó literal, o sea, ya no podía vivir con eso, como con esa mentira hacia mí, con ese engaño hacia mí. Y fui con una nutrióloga que como muy dura con su trato y gracias a ella pudimos ir me pude internar, o sea, gracias a ella hablo con mis papás, ella hablo con el que ahorita es mi esposo, hablo con mis hermanas, o sea, como que por fin después de 1000 años se hizo un tema familiar, como un tema abierto, algo que ya no era secreto para mí, ya es algo no escondido. Y me acabé internando, fue algo muy fuerte porque yo vivía siempre restringiendo y compensando, pero cuando me metieron en la clínica no tienes opción, o sea, no puedes no comer, o sea, o comes sólidos o comes líquidos o te ponen una sonda, o sea, comes o comes, no tienes de otra. Y cuando me internaron, yo pensé que iba a estar un mes, o sea, como que no me imaginaba el tamaño de mi TCA. Y me internaron y de repente me doy cuenta
que mi TCA es del tamaño de un monstruo gigantesco, nada que ver con lo que yo me imaginaba, con lo que iba a luchar, porque llevaba escondiéndolo 15, 20 años de mi vida, ¿no? O sea, llevaba ignorándolo 15, 20 años de mi vida. Por eso me quedé 4 meses en la clínica, estuvo muy duro, muy difícil. El primer día pude comer un plato sólido y al siguiente día una crisis tremenda cuando me trajeron el plato. Entonces, como los primeros 2 meses que estuve en la clínica solo podía tomar sólidos, tomar líquidos. Y fue muy fuerte el cambio de menú, que me pasaron luego a sólidos y comer poco a poco los sólidos y que tu garganta lo aguante y que tu panza lo aguante. O sea, la realimentación es un proceso durísimo. Y pues hasta que llegué a tener todo mi menú abierto, cuando salí de la clínica. Y pues la verdad es que sí han sido años como de mucha lucha después de que salí y de mucha conciencia y pues al final por eso dejé mi práctica clínica. No dejé como mi pasión por el tema porque siempre me ha apasionado. O sea, no voy a dejar mi pasión por el tema, pero al final tuve que tomar la decisión por mí de dejar de ponerme en riesgo por hacer lo que más me gusta en la vida, que era dar terapia de TCA. Y ya, y tomé otra decisión, ahorita estoy en otro lugar, obviamente sigo batallando porque fue algo reciente lo de la clínica, salí hace 2 años y pues esa es un poco mi historia con mi TCA. Ay, No, y Karen. ni siquiera queríamos interrumpirte ni queríamos seguir escuchándote, pero agradezco demasiado que nos compartas pues, tu historia tan vulnerable y que qué fuerte de verdad que no hayan validado, que hayan tardado tanto en creerte, que tuvo que venir un profesional, que qué bueno que llegó ese profesional que hablara con tus familiares y así, que ojalá hubiera llegado antes, ¿no? Creo que ya hay más profesionales que toman en cuenta esto de que la anorexia típica es la más típica y que es lo Sí. más común. Y de hecho aquí les invito a escuchar el episodio, si recuerdo, el 38, que es con Clau Gómez, que el título es Sobreviviendo antes sea en un cuerpo gordo. Y creo que es lo que mucho queremos hacer, este tipo de ruido, de que de verdad entiendan que los trastornos alimenticios no tienen un look y que no te tienes que ver súper delgada para pedir ayuda, ¿no? Incluso recuerdo a una chica que, ahora no, a ver si me acuerdo ahorita de su nombre, pero ella decía, yo pensé que mi TCA no era muy grave, pero me ponía a contar, o sea, ya que llegué a una clínica me puse a contar y tenía como 30 reglas, ¿no? O más de lo que no debía hacer en torno a la comida. Entonces, saber que la gravedad pues iba también en el sentido de cómo se está viviendo internamente, cuántas Exacto. reglas tienes, cómo te está haciendo sentir, en qué áreas de tu vida te está afectando todo esto. Y que puedes tener 5 o 2 reglas, pero que te estén haciendo sufrir. Y yo cuando nos platicaste de cuando llegó esta, profesional de la salud que fue como muy dura, pensé también como qué liberación. No me imagino 15, 20 años tener, o sea, una lucha interna que fue muy solitaria. Al final fue como una lucha muy suprimida, por así decirlo, que creo que el contexto te fue como haciendo, como que llevando al vívelo sola, porque Ujú. no sentías este apoyo, ¿no? Entonces, no me puedo imaginar en cierta parte, porque, pues, también qué difícil es encontrarte con un monstruo así de grande, pero en cierta parte como qué liberación de saber que los demás pueden saber y que no estás sola, ¿no? Que puedes contar con ellos, ¿no? No. Sí, sí fue un gran momento, porque de verdad llevábamos, o sea, incluyéndome. Yo creo que lo más fuerte de que me invalidaron tanto, porque viví años de invalidación, es que o sea, la que se acabó invalidando fui yo. Entonces yo Claro. vivía con un pensamiento, o sea, yo lo que pensaba todo el tiempo y lo que hizo que mi anorexia se volviera crónica, todo el tiempo pensaba, si como, o sea, si me atrevo a comer un bocado, no tengo nada, porque la gente Mm, con anorexia no come, más chiquita. Y si no como, probablemente lo estoy inventando, porque yo estoy como... Entonces era mi dilema, como si como, mm, no tengo nada, pero si no como, entonces lo estoy inventando. Entonces ese pensamiento que Sí. al final dije, o sea, al final me costó muchísimo trabajo, pero llegó un día que dije, no manches, esa es la voz del TCA, o sea, esa voz que me sí. está diciendo es mentira, estás exagerando, no es verdad, no es verdad, es la voz que más me hacía restringir, porque como yo no me creía que tenía un TCA, Mm, entonces como que hacía todo para tenerlo, no sé cómo explicarles, o sea, no es de que yo lo escogí o yo lo busqué, pero como mi cabeza me torturaba tanto con ese pensamiento, pues es lo que más me hacía restringir.
Entonces, yo creo que la invalidación, o sea, lo más fuerte de la invalidación es que acabas de verdad negando tu propio problema por años. O sea, yo de verdad llevaba a lo mejor 2 meses ya internada en una clínica de TCA cuando me cayó el primer 20 de no manches, tengo anorexia. Wow. ¿Y crees que esta voz fue lo que más fue reforzando tu TCA o también factores externos? O ambos. Lo que pasa con la voz del TCA, o sea, para mí el TCA es todo menos lo que hacemos con la comida. O sea, sí es, obviamente, por eso se llaman trastornos de la conducta alimentaria, porque tenemos conductas con la comida, pero lo que realmente te tortura y te quita la vida es la guerra que tienes en tu cabeza. Y lo que pasa con esa guerra en la cabeza es que crece mientras la alimentas y la alimentas restringiendo. Entonces, bueno, en anorexia. Entonces, yo no sabía eso, obviamente, cuando estaba creciendo. Entonces, si empezó siendo una vocecita chiquitita, yo cada vez que restringía o compensaba o así, la voz iba siendo grande y se iba haciendo grande y se iba haciendo grande. O sea, ahorita en mi tratamiento, por ejemplo, que estoy en un menú de 5 comidas, mi nutrióloga siempre me dice, si te saltas un snack, ya sabes que la voz va a crecer, ya sabes que la voz va a crecer si te saltas un snack. Entonces, obviamente, por la misma voz y por mis mismos, o sea, como por mis mismas conductas del TCA, se reforzó muchísimo, pero obviamente nunca hubiera sido tan gigante sin los factores externos. O sea, si me hubieran creído, me hubieran tratado rápido, no hubiera tenido un TCA crónico, ya hubiera estado recuperada hace 1000 años. No sé si se hubieran dado, ya sabes, hay mil cosas. Si en mi casa mi mamá es nutrióloga, mi papá trabajaba en moda, siempre se hablaba de peso, siempre se hablaba de dietas, en la escuela me molestaban por mi cuerpo, mis amigas de la escuela eran súper de dietas y de peso y como que sí era un tema siempre que siempre que estuvo en mi vida y desde muy chiquita hago patinaje artístico, entonces ya se imaginarán también ese ambiente es durísimo, ya es de, o sea, me acuerdo de que una vez mi coach cuando era chiquita me dijo, como ya sé que te vas de vacaciones, no me dijo, ya sé que tu deporte favorito es comer, pero cuidado en las vacaciones. Y yo como, o sea, es como de comentarios así. Entonces, obviamente, los factores externos refuerzan muchísimo el TCA, la sociedad, la cultura. Pues que vaya con un TCA con una nutrióloga y me mande a comprar pastillas para bajar de peso. O sea, eso me enganchó con pastillas, me amoló mi intestino. O sea, estoy destrozada del esófago, del estómago y así, porque no paraba de tomar pastillas porque un profesional de la salud, que se supone que es, no sé cómo decirlo, pues, profesional de la salud, o sea, que no quiere hacer más daño, se atrevió a mandar a alguien con anorexia, una nutrióloga que iba a darle pastillas, o sea, como que la sociedad está muy mal, está muy enfermo que pasen esas cosas. Y sí, o sea, entonces todo, o sea, como un poco la propia enfermedad te lo refuerza, pero sí la cultura y la historia de cada quien, la genética de cada quien, los papás de cada quien, ya sabes, no es culpa de nadie, pero pues o sea, todos los que estudien TCA te lo pueden decir, no es una enfermedad que se desarrolla por un factor, es una enfermedad multifactorial y si tú estudias a 20 pacientes, ningún paciente tiene los mismos factores. Entonces es una enfermedad súper complicada de tratar, de reconocer, de observar, ya sabes, de encontrar. Ay, no, qué fuerte, sí, de verdad, qué fuerte lo de esta nutrióloga que, o sea, no me imagino haciéndolo aún sabiendo que no tienes un TCA, pero Exacto, todavía sabiendo que tienes un TCA, mandar este tipo de tratamientos sí. es fuerte. Y es que sí, los trastornos se van como hilo de media. Y a veces cuando llegan a consulta personas que digo, aquí hay foquitos rojos y que sobre todo llegan a ser adolescentes, pues sí les hablo con sus mamás de, es que si yo hago este tipo de tratamientos normales que en otra persona se podría ver sin problema, aunque creo que en adolescentes jamás debes estar a dieta, puede ser un detonante, o sea, podría verse muy inofensivo, pero puedo enganchar en esa persona a que ya se empiece a desarrollar, ¿no? Ujú. Entonces también como que sepan esto de cuando hay ya antecedentes, cuando se visitan a ciertos profesionales de la salud que no tienen la información, pueden ser totalmente pues el detonante que faltaba, ¿no? O que se vaya yendo todavía más grave el Sí, asunto. o sea, todos, yo no sé ustedes, pero todas mis pacientes, todas, menos a lo mejor el 1%, empezaron con su TCA por empezar una dieta que les dio una nutrióloga. Mm, ujú. O sea, como que siempre por algo así empieza. Y de verdad, muy tristemente, muchas veces son profesionales de salud. Sí, y aquí les invito a que
si hay focos rojos en, no sé, en sus hijos o en amigos, pues que se abra esta conversación de buscar a un profesional de la salud que sepa del tema para que no se convierta en otro factor de riesgo que, como bien nos comentaba Karen, en su caso, en su historia hubo un montón, ¿no? Pero que las visitas a profesionales de la salud pues no se vuelvan otro factor. Y que si vas con un profesional de la salud y escuchas esos comentarios gordofóbicos, como de vas con un endocrino por resistencia a la insulina y te manda a bajar de peso luego, o vas con, y haces como Sí. ese tipo de doctores y vas y escuchas ese tipo de comentarios, son focos rojos para correr, o sea, como que la gente siente que no sabe, yo no sabía, y eso es que tienes el derecho de pararte del consultorio del doctor e Claro. irte, porque de verdad, o sea, yo me he tenido que sentar, yo fui con un endocrino justo antes de internarme, imagínense, antes de internarme, mi nutrióloga le marcó y le dijo, te voy a mandar a una paciente con anorexia. Y fui y me dice, tienes que bajar de peso como Uy, tratamiento. Y ya sé, yo sentada con el endocrino llorando, con mi mamá al lado, yo llorando como loca, mi mamá al lado, y me tuve que sentar ahí una hora a escucharlo, a decirme, mira, como tu mamá, ya sabes, como tu mamá, no te falta tanto. Y yo me senté ahí y después digo, ¿cómo no me paré y me fui? ¿Cómo me dejé lastimar tanto en una mm, sesión? Entonces lo que estaban diciendo como de sí, o sea, sí, vayan con profesionales de la salud que sepan del tema, pero si llegan a caer en malas manos de algún doctor de otro tema que no sea profesional de TCA y les dice esos comentarios, no se los crean, cuestiónenlos, pidan más información y no regresen a ese doctor. ay, sí, he escuchado varias historias así, y que es como: "Ah, pero es que me dijeron que es el mejor", pero es que no importa, si a ti creo que es el validar lo que la persona está viviendo, ¿no? Si a ti te incomoda, si a ti te está detonando, si no te o sea, si te está haciendo sufrir, tienes todo el derecho de decir no, o cuando los obligan a pesarse, también me he Ujú, escuchado bastante, y me dicen: "Pero es que me dijo que por mi salud y que tengo que bajar de peso, y entonces me pesaron". Y hay veces que hasta les dicen: "Okey, pero peso ciego", que es, que te pesen, ujú. pero que no le digan al paciente el peso, que a veces es necesario. E incluso he escuchado que les dicen el peso, ¿no? Entonces es como, no, también tienes derecho a decir: "No lo quería saber, gracias por respetar mi opinión", era sarcasmo, e irte, ¿no? O sea, creo que sí, es muy fuerte, como creo que muchas veces como profesional de salud no se valida lo que la persona puede estar viviendo. Y no tienen la información. Sí, De también. verdad, los profesionales de salud, aunque ya hay ahorita más información, de verdad no sé si de verdad es ignorancia, Ujú. porque la Sí, sí. información ahí está, los estudios, todos los Sí. artículos, habemos miles, o sea, yo ya me estoy alejando un poquito de eso, pero hay 1000 activistas, hay 1000 gente que habla del tema, entonces ahí está la información. Entonces es ignorancia de los profesionales de la salud. Este, Total. sí. Entonces, si te dicen que bajes de peso, nada más pide una segunda opinión a alguien que sepa. Y creo que también por eso es muy importante este episodio y tu historia de, pues que sí es importante alzar la voz ante este tipo de consultas que no deberían de ser y que si creo que estás malamente te acostumbraste a recibir este tipo de tratamientos, pues también puedes pensar que no hay otra forma, ¿no? O creerte Ujú. todo lo que te dicen. Sí, que también cae un poco en el yo como paciente, ¿por qué tendría que saber esto, no? O sea, Sí, luego pienso, ¿por qué? O sea, como que como paciente no dices, bueno, es que yo tengo que saber y que no todo es bajar de peso. No necesariamente, ¿no? Nosotros somos quienes deberíamos de estarlo fomentando, pero bueno, por eso también estamos acá, para ir cambiando un poco, poco a poco, que el seamos discurso. más exacto, las personas que estamos dentro de este discurso. Y cuéntanos una cosa, Karen, a lo largo de tu trastorno, ¿en algún momento, sufriste de distorsión sobre tu imagen corporal? Sí, muchísimo. Hasta ahorita. Es lo Mm, peor. O sea, ¿qué quieres que les cuente de eso? O sea, es una cosa que es lo más difícil de estudiar porque es lo más difícil de tratar, porque o sea, lo puedes ver hasta como una alucinación, porque tú ves al sí. espejo algo que realmente no está ahí. O sea, hay psiquiatras y psicólogos que la distorsión de imagen corporal la tratan como una alucinación. Este, de chiquita no me daba tanto cuenta si tenía o no distorsión. Yo pienso que sí, porque
o sea, ya ahorita veo fotos de cuando era más chiquita, cuando tenía 1000 problemas de imagen y así, veo mi cuerpo y decía, es que de verdad, por este cuerpo sufrí tanto, o sea, no estaba tan, no estaba, o sea, no me estaba pasando, o sea, estaba bien y a veces no tenía razón para someterme a tanta restricción. Entonces, de chiquita, yo creo que sí tenía distorsión, no me acuerdo, no la registré, pero viendo fotos, sí me acuerdo que yo veía mi cuerpo diferente. O sea, veo las fotos de cuando restringía muchísimo, cuando era chiquita, y yo decía, es que nunca, o sea, haces en mi conciencia que tengo ahorita, nunca hubiera restringido teniendo ese cuerpo. No sé, nadie debe restringir en ningún cuerpo, ya sé, pero como que me da coraje que lo veía tan diferente. Y darte cuenta que tienes distorsión de imagen corporal es también es uno de los pasos más difíciles. A mí me pasa ¿cómo se los explico para que entiendan todos? O sea, es como, haz de cuenta de los hologramas esos que les haces así, que los mueves y ves dos imágenes. Ujú. Así se siente, o sea, así yo lo siento, como que me veo al espejo y veo algo. Me volteo, agarro mis jeans, me veo al espejo y veo otra cosa. Si un día comí mucho, me veo al espejo y me veo diferente. Si un día me apega a mi menú, me veo normal. Si un día restringí, me veo, depende de lo que decía el TCA, ya se te puedes ver más gorda, más flaca, más. O sea, es muy fuerte darte cuenta que tienes distorsión. ¿Y cómo fue que lo hiciste consciente o siempre supiste que estaba pasando esto? No, en la clínica. En la clínica te dan una terapia de imagen, que muy dura, y yo creo que ahí me di cuenta que tengo distorsión y saliendo más, o sea, saliendo también, o sea, como te das cuenta porque no puede ser que tú, o sea, como que entiendes y ya haces conciencia de que tu cuerpo no puede cambiar por una comida o por un día de comida. O porque te volteaste a agarrar tus jeans y haces como que tu cuerpo no puede hacer esas modificaciones tan rápidas, entonces, te empiezas a dar cuenta y te empiezas yo, bueno, no sé a la gente cómo le pasa en general, pero yo de verdad pensé que me estaba volviendo loca porque era cuestión de segundos. O sea, la distorsión era de voltear un segundo y regresar al espejo. Entonces, imagen yo creo que como profesional y como paciente es de las cosas más difíciles de estudiar, de tratar y de trabajar. Queda súper claro que les explico muchas veces creo que es una de las preguntas de cajón que hago es, ¿has trabajado imagen corporal en algún punto de tu vida? Y la mayoría la verdad es rara la persona que me diga, sí, en mi consulta me enfoqué en esto. De hecho, no sé, creo que ya lo he comentado en otros episodios, pero yo noto que, o sea, puedes ir a consulta a tratar otros temas, pero como que lo de la comida y el cuerpo está como muy oculto, a menos que ya se haya hecho conciencia de que hay un trastorno y eso, como que es muy evidente, pero como que se vive por años esa molestia y no se trata en terapia, aunque ya estés yendo a consulta de psicología. Pero lo que les quería compartir era que así es como les explico a mis pacientes que la imagen corporal es con los lentes con los que te ves, porque no es que cambias totalmente de un día a otro y porque un día sí te gusta lo que ves y otro día no te gusta lo que ves, ¿no? También tiene que ver con un montón de cosas y hasta leía que la imagen corporal está en 4 áreas de la mente, entonces implican muchas cosas, pero esta diferencia de cuando ya se tiene un trastorno alimenticio donde no es que de un día a otro, es como tú dices, de un instante a otro puedo percibir y sentirme totalmente distinta. Sí, también de imagen es muy fuerte comparar la imagen que tienes en tu cabeza con la del espejo. Ujú. Eso siento que nadie habla de eso, como que hablan mucho de imagen, de cómo te ves, de la distorsión y así, pero siempre tienes una imagen, o sea, como es mucha obsesión por el cuerpo, cualquier que sea, siempre tienes una imagen de cómo se ve tu cuerpo en el espejo. Y esa imagen adentro de tu cabeza, que no es reflejo, también es distorsión de imagen corporal. Que es esta Totalmente. parte donde dices, también lo he escuchado muchísimo. Yo creo que sería bueno un episodio específicamente de esto, pero otros pacientes me han dicho, es que veo mi foto de niña y no Sí. tenía el cuerpo que yo pensaba que tenía o el que yo creía que tenía. No, hasta tenía una compañera en la carrera que me decía, yo me sentía muy grande al punto de que cuando iba en carro con mis papás, me ponía de puntitas porque yo sentía que podía hacer que el carro, cayera, ¿no? O sea, de Ujú. que por el peso. Y pues no, realmente no, ves las imágenes y no estaba ocurriendo no había este tamaño de cuerpo, ¿no? Entonces, sí es muy común que cuando creces dices, es que ni siquiera
era grande como me hicieron sentir o como yo sentía o como me decían o... Sí, justo era lo que estaba pensando, que creo que también es mucho lo que, o sea, lo que te hacen sentir, ¿no? Y cómo esta voz se va nutriendo de lo que puedes llegar a escuchar o de la invalidación, regreso a lo mismo, ¿no? Como de esta invalidación y claro, pues es que soy así, que se va como nutriendo y entonces es también como lo que va distorsionando. Y hace rato Carla también mencionaba sobre que es raro que en consulta psicológica, creo que te referías a consulta, bueno, también creo que en consulta de nutrición, pero creo que te referías a consulta psicológica que se Sí. mencione, pero creo que también, que digo, es parte de la chamba que nosotras tratamos de hacer, pero creo que es mucho muchas veces no se llega a mencionar porque, pues, al final el entorno y el sistema en el que vivimos como que es, claro, estás bien, ¿no? O sea, ahorita tomando el ejemplo de Karen y como les decíamos del episodio con Clau, es sobre todo en un cuerpo que no se ve como extremadamente delgado, como se supone que se debería de ver en una anorexia, o que creemos que se debería de ver en una anorexia, va a ser como hasta es sano que esté tratando de perder peso, que qué bueno que se esté cuidando, porque entonces debería de, entre comillas, perder peso, ¿no? Creo que también por eso podría llegar como a no mencionarse, porque o sea, la persona pensar que está ya haciendo algo bien y que está haciendo lo correcto, entre comillas. Sí, porque al final hay muchísimos mensajes de si no eres delgada, entonces no Sí, lo dicen literalmente, pero es, pues haz lo que sea con tal de que estés delgada. Entonces, casi es de, no importa si eso implica un destruye trastorno alimenticio, porque no te creo, porque si no ya estarías delgada, ¿no? O sea, es un poco esto. sí, sí. Y Oye, es muy no, fuerte Y porque la gente no sabe que, o sea, haz de cuenta, con la restricción, les voy a contar algo que a mí me pasó antes de la clínica. Con la restricción de tantos años, cuando se vuelve una restricción muy enferma, muy, o sea, no a todas les pasa, obviamente, cada cuerpo es diferente, pero a mí, antes de entrar a la clínica, estaba comiendo media vez al día, o sea, la cena y no me la acababa, o sea, me costaba muchísimo trabajo. Y en esa época, que fueron como 4 meses que estuve con esta nutrióloga que les cuento que es muy dura antes de internarme, y subí de peso, mucho, mucho, mucho. Me inflamé muchísimo, muchísimo. Y por restringir. Y eso nadie sabe, o sea, nadie sabe que puedes subir de peso por restringir, imagínate. Y que al final no es lo importante, de ningún tema es lo importante el peso, ¿sabes? O sea, como subimos, bajamos, cada quien tiene un cuerpo diferente, nadie se tenía que meter, o sea, nadie de ningún tamaño, ni de mi tamaño de cuerpo, ni de tu paciente que se paraba de puntitas, o sea, no importa el tamaño de cuerpo, nadie a esas edades se tiene que someter a ningún tipo de restricción alimenticia. Este, sí, no sé qué opinen, a mí se me hace muy cruel del mundo. ujú. Sí, ahí les invitamos, les vamos a poner en las notas del episodio a estas nutriólogas que hemos traído que se enfocan en niños y en adolescentes. Y justo es esto, hablamos de un niño no tendría por qué estar a dieta exacto. en ningún cuerpo, ningún tamaño. Los niños están para conectar con su cuerpo y para obviamente generar hábitos saludables, pero que esos hábitos no se conviertan en una tortura y en una desconexión corporal. Eso es totalmente, ahí les vamos a agregar estos episodios. Ujú, Y no sé si en tu caso te pasó esto que es muy común, que ujú. mute el trastorno, que pase de ser uno a otro, que regrese, o como que he visto que donde es muy común que mute es en el tema de vigorexia y Sí. ortorexia. Entonces, no sé si es algo que te haya pasado. O sea, sí he visto con mis pacientes mucho que mutan los TCA, en especial los crónicos, porque tienen más tiempo, este, y con muchos, o sea, como en especial los crónicos, con muchos intentos de recuperación. Cada vez que no te recuperas completo, regresa un poquito diferente. No quiere decir Ujú, que con un diagnóstico totalmente diferente, pero regresa como con otra Mm, cara. A mí no me pasó de chiquita, o sea, puedo decir que me pasó poquito porque yo empecé de chiquita a los 9 años escondiendo, o sea, no tenía atracones, hay dos tipos de atracones, los objetivos y los subjetivos. Los atracones objetivos son los que sí son muchísima comida en un muy corto tiempo, y yo desde chiquita empecé a tener atracones subjetivos, entonces me escondía de mi mamá y todo lo que no me dejaba comer en mi casa, y a veces me comía dos bolsas de papas en el recreo, y para mí ya eso era un atracón. Entonces yo empecé con eso, o sea, eso fue mi primer como red flag del TCA. Y
mutó, si le quieres decir así, a una anorexia mucho más restrictiva. O sea, yo crecí mucho con una anorexia, o sea, nunca dejó de ser anorexia, pero yo crecí mucho con una anorexia purgativa, que es de compensación. Y cuando me cayó el 20 de que tenía anorexia y se me fue de las, o sea, como acepté que pase lo que pase, coma lo que coma, no puedo volver a compensar nunca, entonces me volví muchísimo más restrictiva. Entonces como que el TC es muy astuto, es muy inteligente, es muy silencioso, regresa a diferentes caras, tienes que tener muchísimo cuidado con cómo regresa, tienes que estar súper al pendiente, y sí he visto mucho que muta. Sí he visto mucho que por anorexias se pasan a trastornos, no se pasan a, es que no se cambia de diagnóstico. O sea, las personas anoréxicas purgativas en el DSM-5 dice que pueden tener atracones. Entonces, a veces no es de que se cambia tanto el diagnóstico, pero ¿Cómo se agarras presenta? conductas, sí, como que agarras conductas de otros TCAs, por así decirlo. O sea, como pues una persona con bulimia puede también restringir muchísimo, una persona con trastorno por atracón. Ya se pueden haber variantes, y creo que no me ha tocado ningún caso a mí de que literalmente pase completamente de un trastorno a otro. Sí. O sea, ya Sí es como completamente. Sí, que en la vida real más bien no es que Exacto. así como de libro, ¿no? De que, ay, abres y ya brinco otro, sino más bien se Exacto. fueron adquiriendo nuevas conductas de riesgo, nuevas conductas compensatorias y dejaste otras ha habido personas que dicen, es que yo como ya me estaba fregando el esófago, entonces dejé de Dejé hacer de esto vomitar. y entonces ahora, agregué Hago otra esto, cosa. ¿no? Hago otra. Entonces, Y sí, al es muy final cierto. pues al final para mí los trastornos de la conducta alimentaria sí se diagnostican obviamente por los trastornos de la conducta alimentaria específicos que existen en el DSM-5, pero se sabe, y ahí está la información, por eso digo que es a veces ignorancia, se sabe que la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria caen en un rubro que se llama trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que literal son ya haces cualquier tema con la comida Conducta. que te cause temas de funcionalidad y que te afecte emocionalmente, y hacen como todo el DSM-5, antes de que hicieran trastorno por atracón como un trastorno específico, el 93% de los casos caían en trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Y luego sacaron estos nuevos trastornos, trastorno por atracón, y en los especificados sacaron anorexia típica, sacaron bulimia de corta duración, sacaron ya esos como algunos más específicos, pero todavía como el 70% de los casos caen en trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Entonces el diagnóstico en sí, yo creo que es mucho para hablar entre profesionales, porque así nos comunicamos, y haces yo con la nutrióloga, yo con el psiquiatra, yo con el endocrino, porque pues siempre es multidisciplinario el tratamiento, pero no creo que sea tanto el idioma que deberíamos de hablar con los pacientes. O sea, obviamente me dieron mi diagnóstico, pero no es lo que importa la palabra anorexia, ¿no? O sea, es lo de menos, lo que importa es que deje de sufrir, y haces que me ayuden a quitarme la guerra de la cabeza. Claro. Y no importa si estoy haciendo 3 conductas de bulimia, 2 de anorexia y 1 de trastorno por atracón. Exacto. Sí, al final, seres humanos que no vamos a cumplir con, o sea, ahorita que decías, ¿no? De la mutación, Sí. no, o sea, no es como que cumplir estas reglas, y que creo que la palabra que yo diría para describir un trastorno es manipulación, como una propia manipulación y yo creo que también hacia lo interno y el externo, no solamente internamente. Creo que es justamente eso, ni siquiera necesita la etiqueta, ¿no? O sea, y lo hemos dicho varias veces también en otros episodios, que no es necesario muchas veces el diagnóstico para que puedas pedir ayuda. O sea, se vale pedir ayuda aunque no tengas este diagnóstico, y aunque no tengas esta etiqueta, no tienes que tenerla, y no tienes que tener el cuerpo tampoco para pedir ayuda. Es como lo está viviendo la persona, es lo que está sufriendo la persona. No, de hecho, o sea, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda en el primer red flag, o sea, en la primera conducta de riesgo, porque ahí todavía no tienes ni siquiera un desorden alimenticio, o sea, estás empezando con un desorden 100% si ya empezaste con una conducta, o sea, eso es regla, o sea, no hay, es regla. Si ya empezaste con una conducta de riesgo, eres una persona vulnerable a caer en un TCA. Entonces, si lo cachas en la primera conducta, te vas a salvar una vida de sufrimiento. Entonces, no solo se vale pedir ayuda cuando tienes otro cuerpo, cuando apenas estás empezando, o sea, eso es prevención de TCA.
Eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que gritar, que tenemos todos que postear. La primera red flag, la primera cosa que estés haciendo, si te empieza a molestar tu cuerpo, si empiezas a restringir, si te dieron ganas de vomitar, si tuviste un atracón y no sabes qué te está pasando, ese es el momento, ese es el mejor momento de pedir ayuda, porque estas enfermedades se hacen crónicas y de verdad, y a veces yo tengo que vivir con muchas cosas que implican vivir con una enfermedad mental crónica, muchas cosas no puedo hacer, tuve que dejar mi profesión, tengo que siempre cuidar, y tengo que siempre cuidar mi mente, tengo que siempre hacer mis comidas, hay muchas reglas con las que tengo que vivir para no recaer, que si yo hubiera a los 9 años, que me empezó a molestar mi cuerpo y me empezaba a esconder para comer, alguien hubiera hecho algo, me hubiera ahorrado de verdad toda una vida de sufrimiento y ahorita podría vivir como que más libre de ser, sin tener tanto cuidado para no recaer, que eso es como muy frustrante de vivir con un TCA Crohn. Sí, exactamente. O sea, a la primera que ya pasó por tu mente, ni siquiera si te provocaste el vómito, ya lo pensaste en hacerlo, ya pide ayuda. O sea, no te esperes a que ya lo hagas. En verdad que sí, entre más crónico no significa que no se puede recuperar, pero sí implica, como bien tú dices, mucho más trabajo, sacrificio, quizá no sé, situaciones de tu vida que pudiste haber vivido y no estando pensando en esto, ¿no? No estando atendiendo esto. Entonces, creo Sí. que si quisiéramos que se fueran con algo de este episodio, es esta parte de no te esperes y busca quien valide eso que estás sintiendo y que estás viviendo. Sí, siempre hay alguien que te va a creer. Y para ir cerrando, ay, sí nos iba a faltar tiempo. Ay, se pasó de Lo volada. sabía. Lo Sí nos iba sabíamos. a faltar tiempo. Luego hacemos parte 2. Sí, es necesario, pero un poquito para ir cerrando, Karen, y que creo que va un poco de la mano con lo que Carla nos decía, pero ¿qué le dirías a una persona que, que no sabe, o sea, que no está segura si está pasando por esto o que está pasando por esto y no sabe ni por dónde empezar o que quizá tenga la duda de que porque creo que también pasa bastante y lo he visto como ya estoy recuperada, pero de repente tengo uno que otro desliz o uno que otro detonador que me hace dudar un poco si estoy al 100 recuperada o no. Les diría muchas cosas. A las personas que están dudando si tienen un TCA o no, si lo tienen, esa voz de no sé si lo tengo, si no lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, esa es la voz del TCA, esa es la voz que te está impidiendo pedir ayuda. No la escuches. Si tú te sientes incómoda, no necesitas sufrir más para pedir ayuda. Y si lo dudas, ve con un profesional y que te quite la duda. Lo más probable es que te vaya a decir que sí tienes algo porque esa es la voz de la enfermedad. O sea, yo te juro, todas mis amigas que de la clínica y todas las pacientes que conozco ya tienen una voz de no estoy segura si tengo TCA o no estoy segura si estoy tan grave. Y como que es una cosa muy social eso de tengo que estar grave para pedir ayuda. Y no tienen que estar graves. Nadie tiene que estar grave para pedir ayuda. Les diría eso, o sea, si lo dudan, o sea, si lo dudan, vayan con dudas, pero vayan con un profesional de la salud, informado. Vayan, pregunten. A mí me pueden escribir cuando quieran en Instagram. Tengo 1000 recomendaciones de psicólogos y nutriólogos en México y en la República y así, porque trabajé muchos años en esto. A mí siempre me pueden escribir para buscar recomendaciones. Y les diría lo que a mí me hubiera gustado escuchar, que no están solos, que es algo de lo que se sale adelante, que no tienes que vivir con esa guerra en tu cabeza, o sea, no tienes que sufrir para siempre, no tienes que cambiar tu cuerpo, no le debes nada a nadie, no le debes tu cuerpo flaco a la sociedad, no tienes que tener un cuerpo, entre comillas, socialmente perfecto para que te acepten, necesitas lo más importante de la vida y lo que yo me llevo de mi proceso de recuperación es que lo más importante de la vida al final es ser feliz. Y si te pones a cuestionarte un poquito todo lo que te ha robado tu TCA, es demasiado, o sea, es demasiado. Te tienes que dar cuenta, tienes que voltearlo a ver y tienes que decidir tú por ti, ya no voy a dejar que me robe más cosas, ya no voy a dejar que me robe mi vida, ya no voy a dejar que me robe ver a mis amigas, una noche con mi esposo, poder ir a una comida familiar, un viaje, ya sabes, ya no voy a dejar que me lo quite, ya no voy a dejar que me lo quite
Y es fuerte porque te tardas mucho en tener la realización de que la única que puede recuperarse eres tú, o sea, la única persona que puede hacer algo por ti eres tú, la única que se puede mover donde está eres tú, la única que puede luchar con la enfermedad eres tú, pero obviamente con ayuda es un trastorno muy, o sea, son enfermedades muy complicadas, nadie puede solo, nadie puede solo, o sea, todos a mí me hubiera gustado escucharlos, como nadie puede solo, necesitas un equipo, necesitas ayuda, necesitas que te vean, que te crean, que te entiendan, necesitas hablarlo, necesitas un plan con tu nutrióloga para reestructurarte, necesitas terapia, necesitas hablarlo, necesitas acomodarlo en tu cabeza. Es una experiencia súper traumática vivir en una enfermedad mental. Entonces, les diría muchas cosas. Yo creo que con esto, es que sí, es por eso tan importante escuchar a las personas que han vivido con esto, porque sabes lo que necesitabas escuchar, sabes exactamente qué es lo que pensaste y sentiste, que sobre todo me queda mucho esta parte de si estás como que sí, que no es algo muy común, ¿no? Que está pasando, que puede pasar a alguien que está sufriendo un trastorno de alimentación. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por contar tu historia. Es algo que admiro mucho cuando alguien cuenta su historia o pone su historia al servicio. Gracias. Entonces, gracias por eso. Y pues al final tenemos una pregunta. Te damos dos opciones de si tu cuerpo te diría hoy qué te diría o si hay algo que tú quisieras decirle a tu cuerpo. Yo creo que mi cuerpo hoy me diría gracias por dejar de maltratarme. Mm. Y yo a mi cuerpo le pedí perdón mucho tiempo, pero sin culpa. O sea, como que al principio me da mucha culpa cuando me empezaron a caer veintes de que el TCA es al final maltratarte a ti. Y Mm. llevaba una vida. Ya se estuve un día que me vi al espejo y dije, no, o sea, no puede ser, o sea, soy yo, soy, o sea, esa persona que está reflejada en él. O sea, como, ya sé que suena muy loco, pero como que me vi un día y dije, Mm. soy yo, o sea, la insuficiencia que tuve en una válvula del corazón, todo lo que tengo en el estómago, hasta perdí la vista de un ojo, o sea, de verdad me pasaron muchas cosas por el TCA que lo hacía mucho con culpa. O sea, antes como Y que pedirle cuando me perdón. cayó el 20 de que que yo me estaba maltratando tanto con las pastillas y con la restricción y con autolesión y así, como que me daba mucha culpa conmigo. O sea, si es que cómo puede ser que fueron tantos años de maltrato, pero yo conmigo, o sea, ¿cómo puede ser? Entonces lo vivía con mucha culpa y con mucha vergüenza. Y sí tuve que aprender a verlo de una forma mucho más autocompasiva porque o sea, al final no lo escogí. Al final es una enfermedad mental que me ganó, me secuestró mi vida, me secuestró mi mente. De verdad nadie lo escoge. O sea, también todas las personas que están escuchando y están pensando en si pedir ayuda o no y se sienten como culpables porque empezaron una dieta, no lo Mm. escogieron. O sea, nadie lo escoge, nadie escoge enfermarse, nadie escoge sufrir. Entonces la recuperación empieza con mucha culpa y con mucha vergüenza porque así son los TCAs, pero o sea, hay que cambiar ese discurso un poco a la autocompasión. Entonces a mi cuerpo le digo, ahorita con mucha autocompasión, perdón por haberte maltratado tanto y gracias por haberlo aguantado. Eso. O sea, es como Eso. gracias porque sigo viva, porque de verdad tuve 20 años, una anorexia muy difícil y no me morí. Todas las cosas físicas que me pasaron como que no son tan graves. Entonces estoy súper agradecida con mi cuerpo. Ya no me siento culpable después de mucho trabajo, pero... Y yo creo que mi cuerpo también está agradecido ahorita porque ya está recibiendo lo que necesita. Mm. Y tu mente también, seguramente. Sí, mi mente sigue luchando, pero ahí va. Oh, Mm. un abrazo a ella. Sí. Mm, Ay, Karen, muchísimas gracias de verdad. sí, muchas gracias por tus conocimientos y tu vulnerabilidad sobre todo. Siempre ambas aquí admiramos demasiado cuando alguien abre esta parte vulnerable, que es bastante valiente, muy valiente diría yo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Karen, y que seguramente vas a ayudar a muchas personas, estamos 100% seguras. Espero que sí. Gracias por invitarme. A ti, Me Karen. gusta hablar del tema. Siento que de verdad está muy mal entendido en Sí. general los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, me gusta hablarlo. Me gusta dar mi testimonio porque es algo diferente. Y pues cualquier cosa que alguien necesite, estoy como Karen Canan en Instagram, de verdad. Ya no me dedico a eso, pero tengo 1000 contactos, tengo pues, el conocimiento que tengo en lo que los puedo ayudar, si los puedo este,
como asesorar un poquito para dónde irse, con qué tratamiento empezar, a qué profesional hablarle primero, o sea, como que son 1000 preguntas que te pueden surgir, ahí ando. Y bueno, ustedes dos también, pero también cualquier cosa, ahí estoy. Sí. Muchísimas gracias, Karen. Les dejamos tu página en las notas del episodio por si quieren recurrir a alguna recomendación. También vean su contenido, que es muy informativo y educativo en temas de trastornos alimenticios, entonces se las dejamos en las notas del episodio. Y recordaba que hace poquito que fui a dar una plática a prepas de trastornos alimenticios. Creo que si en algo quería también que se quedaran es, no tienes que verte delgado para tener un trastorno alimenticio. Entonces, bueno. No, por favor, no puedo decir eso suficiente. No existe un cuerpo de TCA, no existe. No o sea, hay yo un tuve look. pacientes, no hay un look. O sea, yo tuve pacientes, entre comillas, porque ni es una enfermedad, y la palabra es un insulto, entre comillas, con obesidad que tenían anorexia. Exacto. Entonces no hay cuerpos. Y he tenido pacientes delgados con trastorno de atracón. O sea, no hay cuerpos para nada. Yo entré a la clínica de comenzar de nuevo con anorexia atípica, con sobrepeso, entre comillas. Entonces, no existen cuerpos, no existen. Lo único que existe es una guerra en la cabeza que te secuestra la vida, que te roba la vida, que te hace hacer conductas con la comida que te ponen en riesgo. Entonces, dejen de buscar trastornos por cuerpos. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte. De nuevo, muchísimas gracias. Y pues que siga tu cuerpo amigándose y tu mente al mismo tiempo. Entonces, un beso enorme desde lejos. Gracias. Gracias, Karen. Gracias a ustedes. Chao. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.